Queremos platicar y quiero saludar con mucho gusto y darle la bienvenida al vocero de la plataforma México Clima y Energía, Víctor Ramírez. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Y pues un tema que ha estado ya desde hace tiempo, todo lo que ha venido desplegándose con la apertura de los foros de Parlamento abierto alrededor de la reforma eléctrica. Y me gustaría primero, antes de empezar con toda la charla que se ha venido dando luego de la visita de John Kerry, los recorridos que está haciendo el embajador de los Estados Unidos y las expresiones que se han venido dando en los distintos foros. Primero, ayúdanos a entender, cuando hablamos de generación de energía en México, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipos de energía cuenta el país? Bienvenido, Víctor, adelante. Hola, muy buenas tardes y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer platicar contigo, Gabriel, y con el auditorio. Bueno, lo primero es que México tiene una matriz energética, digamos, relativamente diversa. Usamos gas natural, que es primordialmente importado y es lo que más se genera. Alrededor del 60% de la energía se genera con gas natural importado. Y de 2013 a la fecha, también hidroeléctricas, hay que decirlo también, que tienen algunas ya más de un siglo de operación y que aportan por ahí del 12%, 10% más o menos de la matriz energética. Y de 2013 a la fecha han entrado en operación de forma muy importante una cantidad grande de parques tanto solares y eólicos. Ya había incluso antes de 2013 también, pero el boom se da a partir de la reforma energética de 2013 que permite la instalación o genera esquemas que permiten que haya cada vez más solar y eólica en el país. Hay que decirlo, instalados por capital privado, tanto nacional como extranjero, ¿no? En este sentido, veo en un primer lugar por cantidad de gas natural, entonces seguida de hidroeléctricas, la cantidad de parques eólicos. ¿Dónde dejaríamos a las que se generan las centrales de combustión interna, que también me imagino que deben de estar inmersas en la generación de energía, Víctor? Muy buena pregunta, y de hecho se me olvidaron algunas. También hay geotérmica, que hay tanto pública, o sea, de CFE, como privada. También hay nucleoeléctrica, que esa solamente la puede hacer CFE, no puede hacerla nadie más, pues está reservado al Estado en la Constitución. Y hay algunas centrales, como bien dices, primero termoeléctricas, de combustión interna, que son las más caras, turbogás también, que son las más caras, y que gracias a la entrada en operación de proyectos de las subastas de energía eléctrica de largo plazo, son unas subastas que en teoría por ley se deberían estar convocando cada 3 años, pero este gobierno las ha convocado, ha permitido la entrada de eólico y solar, que prácticamente han desplazado a las grandes termoeléctricas y a las carboeléctricas de CFE, porque tienen costos de generación muchísimo más bajos, la solar y la eólica, y los más caros en ese momento en recibirse eran las termoeléctricas y las de carbón, que tienen costos muy altos, y en algunos momentos también las centrales de ciclo combinado, ¿no? Sí, justamente es a donde me gustaría charlar esta parte de la generación y distribución de energía. En esta matriz energética que nos comentas, Víctor, ¿hacia dónde es la tendencia de generación de energías? ¿Hacia dónde se está yendo? Y hablando de energías renovables, sé que hay un impulso muy fuerte, o que esta reforma impulsaría muy fuerte las hidroeléctricas, pero al final de cuentas, bueno, esa es la reforma y se está discutiendo. En el sentido de la tendencia, ¿hacia dónde está yéndose la tendencia de generación de energías, hablando de esta matriz energética? Ok, vamos a hablar de lo que sucede en el mundo. En el mundo están usando cada vez más eólica y solar, están diversificando sus fuentes de energía. Hay un debate en este momento en Europa de si considerar la energía nucleoeléctrica también como limpia. En México se considera limpia. Decías tú que la contrarreforma fortalece a la hidroeléctrica. En realidad no fortalece, no es necesario fortalecer a la hidroeléctrica. Los proyectos que ha hablado este gobierno es de incrementar 250 megawatts la capacidad de generación hidroeléctrica, que es muy poquito comparado con los alrededor de 15,000 megawatts, y es también muy poquito comparado con lo que necesita el país invertir en nueva capacidad de generación. Si tomáramos en cuenta los proyectos que tiene este gobierno, tanto un parque solar en Sonora como las hidroeléctricas, estamos hablando de que este gobierno pretende instalar de aquí a 2024, o sea, en este sexenio, alrededor de 1,250 megawatts nuevos de capacidad de generación limpia.
Pero ¿cuánto necesita el país para cumplir con sus compromisos ambientales en materia de cambio climático? Alrededor de 14,000 megawatts. O sea, estas inversiones bienvenidas, qué bueno que se hacen, sin embargo, no es ni siquiera el 10% de lo que necesita el país para transitar a una matriz como la quisiéramos. ¿Quién sí estaba aportando? Las subastas de energía eléctrica a largo plazo, mediante privados y también mediante CFE, porque CFE participó en ellas, estaban aportando alrededor de 2.500 megawatts nuevos cada año. Esto es 20 veces más o menos, 10 veces más de 20 veces lo que lo que se pretende al final del día. Entonces, no está funcionando o lo que están proponiendo con la reforma no es suficiente para nueva generación de energía limpia, que además, hay que decirlo, es cada vez más barata, y ahorita solar y eólico es muchísimo más barato que cualquier otra tecnología, ¿no? Ahora, justamente hablando de esto que se está diversificando, cuando pones el tema es más barata hablando en qué tipo de términos, nos va a salir más barata a nosotros los usuarios, va a salir más barata la generación en sí, hablando de equipos, hablando de mantenimiento, ¿de qué estamos hablando cuando se plantea que es más barato, Víctor? Bueno, cuando hacemos lo que tenemos que medir para saber cuánto nos va a costar a nosotros es más barato, a cuánto va a comprar cada megawatt hora CFE. Entonces, por ejemplo, sí. CFE en el mes de enero a un promedio de 1.300 pesos por cada megawatt hora que le compraba, insisto, la propia CFE, perdón, estoy 1.600 pesos por cada megawatt hora la propia CFE, mientras que la energía que le compró a los privados mediante estas subastas de energía eléctrica a largo plazo le costaron alrededor de 540 pesos en promedio. Estamos hablando de que le cuesta a comprarle la tercera parte de lo que le cuesta generar su propia energía a la CFE. En teoría se debería de reflejar al final del día en las tarifas que tenemos nosotros como usuarios finales. Sin embargo, las tarifas actuales domésticas por lo menos no están fijadas por estos costos de los que acabo de hablar, sino por un decreto del Ejecutivo que hizo el actual presidente mediante su secretario de Hacienda el 28 de diciembre de 2018, mediante el cual, aunque el costo de la energía bajara, la tarifa se vaya a seguir incrementando conforme a la inflación. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es aplicar la reforma de 2013 para permitir entonces que si los costos bajan, baja el costo de la energía, pero pues está todo suspendido por este decreto presidencial, ¿no? Sí. Oye, hablando ahora de las acciones derivado de la coyuntura, bueno, la coyuntura en este caso la visita de John Kerry y los distintos acuerdos que se han tomado, verías, dentro de estos acuerdos que se haya ya o que haya influido o que pueda influir en la discusión de la reforma eléctrica, que esos puntos y comas sí se puedan estar cambiando, porque inclusive el pasado fin de semana que tuve la oportunidad de platicar con algunos legisladores locales, federales, hablando de la reforma eléctrica, ellos ya hablaban de que es una reforma que se puede perfeccionar, se le van a mover comas y puntos. ¿Sí verías que se le está cambiando o simplemente es discurso, Víctor? Yo veo discurso. A ver, hay cosas que se pueden cambiar del sistema eléctrico nacional, que se pueden mejorar, sin lugar a dudas. Sin embargo, la gran mayoría de los asuntos que se tienen que mejorar del sistema eléctrico no requieren una reforma constitucional. No hay nada que requiera una reforma constitucional. La ley de la industria eléctrica, la ley que está vigente, no es una camisa de fuerza. Al contrario, yo lo describiría como un lienzo que puedes cortar o que puedes modificar ahora sí que al tamaño de... No necesitamos una reforma de los problemas del sistema. Hay cosas que corregir, pues se pueden corregir. Es más, sin siquiera cambiar la ley, solamente modificando algunos ordenamientos secundarios, ¿no? Ya, ahora, hablando un poco de la visita de los recorridos que ha estado haciendo también el embajador, recientemente que estuvo en la península de Baja California visitando un par de empresas de energías renovables, se habla de que esta reforma dejaría de lado o digamos que los pondría en el último lugar en cuanto a la generación de energía. ¿Eso cómo digamos se entiende o se percibe que pues vendría digamos a dejar
a un lado, a un tercer lugar, este tipo de proyectos cuando pues la tendencia va hacia allá. ¿Esto sigue siendo una, digamos, una línea discursiva dentro de la reforma eléctrica, Víctor? A ver, bueno, Baja California es un caso muy especial, Baja California Sur. Baja California Sur, como bien dices, hay un par de proyectos, uno solar y uno eólico, que ya están prácticamente listos para operar. El eólico entiendo que ya debe estar en pruebas de operación y debe de entrar a operar pronto. El solar ahí está y no ha entrado en operación. Hay que decirlo, le genera beneficios al sistema, le genera ahorros al sistema, evita que se siga quemando tanto combustible, pero lo tienen ahí parado por razones que no son claras y parecería incluso en contra de la ley. Pero en el resto del país... Exacto. En el resto del país lo que está sucediendo es que los privados están generando alrededor del 68% de la energía eléctrica que consume el sistema. Y ahora regresarían a generar solamente el 46% de la energía. Esta diferencia del 18% que dejarían de generar ellos y que empezaría a generar CFE son las plantas que han salido de operación de diciembre de 2018 a la fecha y que son prácticamente termoeléctricas y carboeléctricas. Estas plantas van a entrar en operación con costos de operación muchísimo más altos, con mayores emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, y saldría de operación una porción de los privados que es de más bajo costo y más limpia. Entonces, sí hay una parte que dejaría de operar y hay otra parte que a mí me parece todavía más delicada. Hay permisos de generación que vienen de la ley anterior, que son previos a la reforma de 2013, que solamente se le están guardando, respetando sus derechos, digamos. Hay algunos de estos permisos que se hicieron mediante sociedades de autoabastecimiento. Este gobierno, sin que haya un fallo del Poder Judicial, los considera ilegales y les dice que ya no van a volver a operar. Son básicamente eólicos, estamos hablando de 5,000 megawatts que dejarían de operar para siempre. Esto es un daño a la industria, es un daño incluso a los mexicanos porque nos niega la posibilidad de recibir esta energía limpia de las eólicas. Y este es un error grave que además terminará generando altos costos para la industria y inflación, porque la industria trasladará el costo al consumidor final y nos saldrá más caro todo lo que consumimos, ¿no? Y obviamente me imagino que pues la contaminación, ¿no, Víctor? O sea, si seguimos o si se pretende reactivar termoeléctricas y carboníferas, pues ni me quiero imaginar la cantidad de contaminantes que esto va a generar, Víctor. De hecho, es algo que desde los primeros actos denunciamos a algunas personas en redes sociales, y es que desde los primeros cambios e incluso esta reforma lo que busca es que el proyecto del presidente de la República refinar más, como el parque de refinación no es adecuado para el petróleo que tenemos en este momento, refinar significa generar más combustóleo. Y como el combustóleo mexicano ha perdido un poco de mercado en el extranjero por su alto nivel de azufre, esta reforma y todos los demás cambios al sistema eléctrico que intentó este gobierno anteriormente, eran para poder seguir usando el combustóleo, usar más las termoeléctricas y ahí usar el combustóleo, que en este momento no pueden usar. Y como dices, incrementaría emisiones de gases de efecto invernadero, pero además contaminación, por ejemplo, por óxidos de azufre, que son los que causan la lluvia ácida. Ese ya es un tema pues ya todavía mucho más grave. Ayer escuchaba algunas declaraciones de una funcionaria de la Comisión Federal de Electricidad, estoy tratando de encontrar el nombre, pero hablaba ya, y bueno, ya planteaba que no es una cuestión hablando de tendencias de a corto plazo, el uso de las energías renovables, que se está planteando unos 30, 40, 50 años que sigue usándose el combustóleo. Me queda claro que pues sí, todavía falta mucho tiempo, pero no es, digamos, una especie de argumento muy limitado a lo que viene, Víctor. Me parece que suena como muy, bueno, falta todavía mucho tiempo, no importa, sigamos utilizando combustible. Ese es un argumento bastante falaz. Lo primero que te puedo decir es que en Europa, por ejemplo, el combustible se dejó de usar el siglo pasado. Este siglo ya no se usa el combustible que México está intentando seguir usando. Esa es la primera parte. Y la segunda, todos los países están haciendo inversiones enormes o permitiendo inversión privada en generación con fuentes renovables, pero además en transmisión, lo que este gobierno ha dejado de hacer justamente.
creo que la gran industria, por ejemplo, que podríamos hablar de que es la contaminante, la industria automotriz está buscando tener emisiones netas cero o emisiones neutras, como le llamamos nosotros, a más tardar en el año 2040. Hay algunas empresas incluso del sector automotriz que dicen que en 2035 quieren tener emisiones neutras. Entonces, este discurso, además de ser un poco mentiroso o falaz por lo menos, pues termina prometiéndonos que nos van a encarecer la energía eléctrica, porque generar con combustibles también es mucho más costoso que generar con energías renovables, ¿no? Ya. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias y vamos a seguir muy pendientes a la discusión que se está dando en Parlamento Abierto y obviamente en cada estado de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nuevamente saludos al auditorio. Un placer platicar contigo.